Bienvenidos al tercer programa de Corazonada en Foco. Antes de arrancar el programa quiero recordarles las redes para que se empiecen a sumar al programa que tenemos hoy. El Chispazo ARG o Corazonada en Vivo. Nos pueden seguir en Instagram y en YouTube. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la salud mental en su relación con el territorio y la importancia de la prevención. Para eso tenemos el placer de contar hoy con Erika Barrera. Ella es licenciada y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. También formó parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Es coordinadora del equipo interdisciplinario de la Fiscalía de Estado. Fundadora de la consultoría CIEM. Bueno, también en el territorio tiene vasta experiencia a partir de esos 10 años trabajando en los barrios, a partir de haber participado del Plan Fines, y es profesora del IPAP. Erika, bueno, gracias por estar con nosotros hoy y por compartir tus saberes a partir de lo que es la salud mental en el territorio. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a ustedes por invitarme y para visibilizar, estos temas que son tan importantes. Bueno, para empezar, uno ve a la salud mental desde una cuestión un poco más individual. ¿Cuánto es de importante empezar a procesarla o a construirla desde una política más social y comunitaria y sacarla de ese plano tan individual en el que está un poco construida? Está bueno lo que decís, porque muchas veces lo primero en lo que uno piensa cuando piensa en salud mental, piensa, un psicólogo o un analista en un consultorio, ¿no? Y personas trabajando sus padecimientos ahí adentro. Pero, hay una parte de la salud mental que la entendemos como justamente salud mental comunitaria, que es aquella que no solamente mide el padecimiento psíquico de la persona determinado por cuestiones individuales, sino determinado por lo que son los determinantes sociales, ¿no? Es decir, cómo influye el contexto económico, lo social, lo político, lo histórico en los padecimientos subjetivos. No solo estamos determinados por lo que nos pasa a nivel individual, sino por lo que ocurre en los contextos en los que estamos insertos, ¿no? Lo que nos pasa en el laburo, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el barrio. Entonces, la lectura que hace, la salud mental comunitaria es eso, es entender las afectaciones determinadas también por todas estas cuestiones. Por ese contexto donde prima la desigualdad, ¿no? La precarización, la exclusión muchas veces de un contexto, de una parte de la población y cómo eso repercute en esa imagen subjetiva, ¿no? Que se hace ese sujeto a partir de eso que ve diariamente, ¿verdad? Sí, exacto. Acá podemos pensar cómo, estas desigualdades o estas, estigmatizaciones influyen en cómo uno se siente, ¿no? Y en el bienestar o malestar. En un contexto hoy por hoy donde, hay mucha falta de laburo, ¿no? Muchas desigualdades en relación al género, a la discapacidad, con todas esas cuestiones dando vueltas, es imposible que eso no afecte, ¿no? Que eso no me haga sentir mal, no me haga sentir por fuera, no se agrave la discriminación, la exclusión. Entonces, ahí es cuando es muy importante el trabajo en la comunidad, ¿no? Trabajar en la comunidad, claro. Con la comunidad, desde la comunidad para la comunidad. ¿No? Y con la comunidad siempre. ¿Y cuánto es de importante empezar a ver a la salud mental desde los derechos humanos, así como es la comunicación y como hay otros? ¿Es importante tener en cuenta eso y no tratarla de una forma aislada? Sí, desde lo que es la salud mental comunitaria, la salud mental se entiende como un derecho fundamental, ¿no? Como un derecho humano. Es decir, que todas las personas tenemos derecho a recibir atención, a recibir cuidados, a recibir tratamiento en salud mental, ¿no? Y es por eso que los estados tienen la responsabilidad de impulsar, desarrollar, implementar políticas públicas que garanticen la prevención en salud mental en los territorios, en los barrios, que garanticen el acceso, ¿no? De las personas a los servicios de salud mental, porque muchas veces hay lugares donde es re difícil acceder, ¿no? Ya sea por falta de recursos, no hay muchos dispositivos, en provincia estamos mejor, pero a nivel nacional hay un desfinanciamiento, un vaciamiento. Llevarlos a la práctica, en definitiva, y no quedarse solamente en el discurso de tratarlo como un derecho humano, pero sin que eso se repercuta realmente en el territorio, ¿no? En los barrios, exacto. En la gente, en la población. Claro, y además la ventaja, de pensar la salud mental como un derecho humano hace que uno entienda que la salud mental no es una cuestión individual, sino que la salud mental o los problemas, los padecimientos, los trastornos
son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Que en algún momento todos podemos atravesar un malestar o estar transitando un padecimiento, y eso no me vuelve, entre comillas, un loco, una loca o una persona, ¿no? Con algo, digamos, irreversible, sino que son padecimientos de salud mental que muchas veces pueden ser transitorios, pueden ser reversibles con una pronta atención, ¿no? Con un tratamiento. Y el hecho de empezar a hablar de estos temas, ¿no? de que las afectaciones de salud mental no son cosa que le pasa a uno desde el lugar como de la excepción, sino que a todos nos atraviesan angustias, miedos, ansiedad, depresión, hace que nos sintamos menos solos, ¿no? Como, bueno, hablemos de esto, porque no soy la única a la que le pasa, ¿no? O sea que lo que habría que transformar sería esas cuestiones culturales que deberían darse sí. para que dejemos de pensar que sea una cuestión privada, hacer una construcción colectiva. Claro, algo del orden de lo público, ¿no? Saquémoslo del tabú o de la estigmatización y hablemos de esto, porque nombrando que estamos mal emocionalmente, que nos sentimos mal, que hay cosas que no andan, es la única manera de poder pedir ayuda, ¿no? Bueno, genial. Yo te invito a que ahora compartamos una producción, un material que hizo la producción, en relación a realmente los agentes que trabajan en el territorio. En este caso tenemos el testimonio de Jorge Rashid, que es médico sanitarista en el Hospital Carrillo, también de Inés de Sub, que es secretaria de la Secretaría de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y después tenemos a 3 agentes que trabajan en la SUPA, que es la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos. Ellas son Eva Mercado, Gabriela Poís y Carla Acosta, que nos van a contar su experiencia a partir de lo que refiere trabajar en el territorio en el ámbito de salud mental, su contexto y la población. ¿Vamos a verlo? La salud mental de los argentinos está comprometida, y no solamente por la pospandemia, sino por la situación actual de abandono por parte del Estado de responsabilidades básicas. Esa situación de abandono se agudiza por lo que nosotros llamamos en epidemiología crítica, que es desde el sanitarismo la continuación de la medicina social de Carrillo, que son las determinaciones sociales sobre la salud, que son desde el salario y sus angustias hasta el calentamiento global, pero también las condiciones de vida y aquello que dificulta los proyectos de vida, tanto personales como familiares, y la proyección a los hijos, ¿no? Hay problemáticas psicosocioeducativas, que son de las que abordamos en la Secretaría, que están fuertemente presentadas a partir de pospandemia. Digo, hay síntomas puntuales como principalmente la ansiedad y la angustia generalizada, sin saber muy bien qué es lo que me angustia, qué es lo que me pone mal, una ansiedad que se presenta también corporalmente con sensación de ahogo, taquicardia, sudoración de manos o hasta adormecimiento en las manos, una imposibilidad de estar dentro del aula por ese estado o esas sensaciones de ansiedad y de angustia. Hoy por hoy es mayormente eso lo que les viene pasando a los estudiantes. Las presentaciones que están llegando a la UPA en este último tiempo tiene que ver por ahí, sí, con intentos autolíticos, sí, con marcarse la piel. Y también está apareciendo el tema del consumo, también problemático. Sí, y mucho veníamos viendo algo de los efectos de la pospandemia, ¿no? Hay algo en donde la juventud, es estos jóvenes que ahora tienen 14, 15, 16 años, que atravesaron digamos, la época de pandemia en los últimos años de la primaria, no tienen como un lazo al otro. Hay algo que venimos conversando mucho respecto de que no se pueden vincular entre ellos. Digo, no se vinculan con los adultos, es difícil que se vinculen con referentes escolares, y entre ellos tampoco. Y en esto con la virtualidad, en donde no tienen encuentro presencial con sus amigas, amigos, bueno, genera todo un efecto en la subjetividad. Pues está alarmando profundamente en medio de este proceso político
que estamos viviendo casi una pesadilla, el índice de suicidios que se están produciendo en diferentes zonas del país, aumentando la tasa de suicidios, prácticamente duplicando la tasa de suicidios que hay habitualmente. El adolescente es una edad o una franja que un poco sabíamos que estaba transitando complejidades, pero en general no viene por sí solo a decir estoy angustiado, o estoy mal, o estoy consumiendo. Nosotras, digo nosotras porque el equipo soy yo en la secretaría, está también Victoria, otra psicóloga, y Silvana, una psicopedagoga. Lo que hacemos es, ante una consulta, evaluar la singularidad de ese caso, el sufrimiento particular de ese o de esa estudianta. Y a partir de ahí lo que hacemos es, primeramente hacer una evaluación del riesgo, ¿no? Acompañar en relación a profes, si ha tenido faltas, asesorar cómo presentar certificados o hablar desde la secretaría con los profes si es necesario. Distinto es si concurre un estudiante, una estudianta que no es de la Ciudad de La Plata, que no tiene redes de contención, que tiene obra social o no tiene obra social, y ahí lo que hacemos principalmente es el acompañamiento, el asesoramiento y el acompañamiento también en cuanto a seguir entrevistándolo y entrevistándola hasta que tenga garantizada la asistencia. Empezamos a hacer streaming, empezamos a armar un espacio que es La Ranchada, pero que tiene otro movimiento y otros intersticios de movimiento en el barrio. Y ahí empezamos como a conocer en qué andan, qué los angustia, qué los está atravesando. Lo que pienso que pasa en todos los contextos donde hay una política, ¿no?, a nivel nación tan neoliberal, que se pierden proyectos, la posibilidad de proyectarse. Total. Entonces un niño que está teniendo 13, 14 o 15, mira para adelante, ¿no?, llega a su casa. A mí me ha pasado, no solo acá, sino en consultorio privado también, el niño que te viene y te dice, no hay plata. No, me dejaron de llevar a fútbol porque no hay plata, o me dejaron tal actividad porque no hay plata. Entonces ya vienen angustiados por esa situación. Hemos implementado, a mí me gusta, estoy atendiendo franja 12-14, y desayunemos, porque los pibes vienen sin poder desayunar. Entonces, antes impensado que en nuestra práctica uno ofreciera, ¿no?, justamente un alimento en esa boca que tiene que hablar, pero ¿cómo va a hablar si no comió? Entonces, también nos vamos reinventando ahí, o hemos hecho almuerzos los sábados con los pibes del barrio, que la comida sea la excusa de construir algo más grupal. Después de que comemos, han hecho el streaming, ¿no?, donde han sido ellos los entrevistados y los hemos escuchado, pero primero comemos, ¿no? Ya al ser trabajadores de la salud o estar encuadrados dentro del ministerio con las políticas de la Subsecretaría de Salud Mental, nuestro armado es la escucha y la propuesta con otros actores de la comunidad también. La necesidad de el trabajador de la salud participar en la mesa de niñez y adolescencia. Eso es un lugar que yo creo que obligatoriamente los trabajadores de la salud deberíamos ocuparlo para pensar en políticas barriales. Quizás no son políticas a gran escala, pero cada barrio tiene su singularidad y su manera de resolver. Hoy por hoy más ágil hemos ido implementando es que escriban a un celular, a un WhatsApp, que puntualmente es un celular de La Plata, 221 15 438 94 84. Las entrevistas mayoritariamente las hacemos acá en la oficina, que es en el tercer piso de la facultad, en la sede Bosque, oficina 33. La vía de ingreso, para esos dispositivos o para acompañar a los usuarios sería a través de una entrevista, ¿sí?, de orientación que nosotros llamamos, por una dupla interdisciplinaria del equipo de salud mental, y después vemos cómo podemos acompañar, qué les ofrecemos. ¿Sí? Esa sería la vía de ingreso. ¿Sí? Y también nos llegan muchas demandas a través de los colegios, que también es la misma vía, por entrevista de orientación, y ahí ofrecemos el mejor acompañamiento para ese usuario, ese paciente. La salud mental no es solamente venir a sentarse a hablar con el psicólogo, no, es poder tener participación comunitaria, es poder hacer un deporte, es poder hacer algo que te guste artístico, es poder bailar, es poder tener espacios de recreación.
que no pensemos salud mental solo en un consultorio Claro. esperándote, Total. sino salud mental pensando en líneas con los equipos, en línea con comunicación, en línea con los referentes del barrio, que lo que está hoy en crisis es el lazo con el otro. Lazo social. Entonces, qué mejor que la apuesta tanto en niños como en adultos a ver qué me pasa cuando me encuentro con otro. Total. Y apostamos mucho al tejido también, a como ir reconstruyendo a poquito ese tejido desarmado, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con las otras instituciones, con los clubes de barrio, con las escuelas, para que eso, que lo trabajamos también en lo grupal, bueno, se traduzca en la comunidad. Por lo tanto, me parece que la profundización del tema de la salud mental merece un análisis mucho más allá de lo individual, para ir profundamente hacia lo comunitario, que termina necesariamente en lo sanitario y en lo político. Compartimos el audiovisual que armó la producción y los compañeros que prestaron su testimonio hablaban un poco del aumento del consumo, ¿no? En ese contexto de vulnerabilidad. ¿Cuánto incide y qué relación tiene en la salud mental el aumento del consumo en cierta parte de la población? Sí, podemos pensar en un aumento del consumo de sustancias, no solo circunscripto a un sector social, me parece que es como un síntoma de época, ¿no? Hay mucho de eso, y que atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Para no quedarnos como en esta visión de que solamente los sectores más populares, ¿no? O de bajos recursos son los que más consumen. Es sí el consumo más estigmatizado, ¿no? O que tiene otra connotación, ¿no? Nadie se fija en, no sé, un chico rico que está consumiendo en una previa, pero sí, bueno, hay como una visión ahí sobre el pibe pobre que consume en la esquina. Dicho eso, me parece que sí es cierto que hay un aumento y que tiene que ver con esto que decías, bueno, un contexto vulnerable, más que un contexto vulnerable, una época, ¿no? Como vulnerable, que está atravesada por un montón de problemas, ¿no? Una coyuntura política, social, económica muy compleja, y eso hace que, bueno, que estemos mal, ¿no? Que estemos angustiados, ansiosos, depresivos, deprimidos, estresados, con lo cual uno lo que tiende a hacer, digo, es a buscar el bienestar. Y aparece acá, ¿no? La sustancia como un objeto que promete, ¿no? Alivio. Como para salir un poquito de esa vida, Claro, de esa ¿no? vida de presión Aparece, digo, externa, ¿no? Aparece como ilusoriamente, ¿no? Digo, aparece a quitar rápidamente, de manera rápida y eficaz, el padecimiento, ¿no? Se ubica en ese lugar, ¿no? Y esto también está enlazado como a la propuesta, ¿no? de una sociedad capitalista y consumista que promete soluciones en una pastilla, una sustancia que me quite el dolor o el Quizás malestar. lo que hay que tener en cuenta también es sacar un poco esa mirada punitiva, moralizante de quien te va a atender, que te dice, bueno, mira, yo te voy a traer la solución de lo que a mí me parece, desconociendo tu contexto también. Sí. Poniendo eso que decís en relación a esto que venía diciendo, en el abordaje que al menos desde mi práctica y desde mi manera de entender la salud mental es como posible o es de lo deseable, es tratar de buscar qué lugar tiene esa sustancia en la vida de esa persona, ¿no? Seguramente ese consumo que se ha descontrolado, ¿no? Por eso hablamos de un consumo problemático, ver a qué lugar va, no sé, qué estoy evitando, qué estoy tapando, qué estoy tratando de hacer que ande, ¿no? Con eso que estoy tomando para olvidarme o para poder seguir adelante. Hay cosas que no van a poder cambiar, ¿no? Digo, que tienen que ver con el contexto social, muchas veces algo más complejo, pero a veces, se puede acompañar y tratar de que esa persona encuentre otras soluciones, otras salidas, otros placeres, otras formas de procurarse bienestar, ¿no? Que no tenga que ver sí o sí con el objeto. Lo que funciona bien en general es abrir, ¿no? Abrir el lazo social, apostar a la vida en comunidad, al lazo con otro, con pares, talleres, actividades, encuentros, ¿no? Y que poco a poco la relación con la sustancia empieza a perder un poco de protagonismo, ¿no? Para eso es muy importante el rol de acompañamiento que tienen las redes comunitarias, porque Exacto. el sujeto por sí mismo quizás no puede salir, y es muy importante que venga un externo que entienda ese contexto en el que se da ese consumo
y tenga un trabajo interdisciplinario para ocupar un rol de acompañamiento de esa persona. Exacto. Y es valiosa la comunidad, es esencial, porque el saber no solamente, el saber fundamental no solamente es el de la persona que estudió, ¿no? El psicólogo, el trabajador social, sino que el saber que habita en la comunidad, ¿no? Lo que sabe la vecina de la esquina, lo que sabe, ¿no? El referente de la canchita, esas voces tienen que circular y proponer, convocar a esos pibes que están haciendo ese uso, ¿no? de esa sustancia, para que de a poco empiece a perder fuerza, es el lazo ese, ¿no? de la persona que consume con la sustancia, con el objeto de consumo, con la actividad. Entonces ahí es como que a veces se logra que cambie, que sea menos problemática esa relación. Y no necesariamente el consumo se deja inmediatamente, sí se van como potenciando otras áreas de vida y por añadidura, bueno, eso medio que empieza a aflojar. Y en algunas veces, en unos momentos, eso como que puede ceder, incluso, ¿no? Puede ser el camino para iniciar un tratamiento. Pero digo esto porque no creo que la salida sea, ¿no? Con una estrategia abstencionista o prohibicionista. Claro, Muchas comunidades terapéuticas piden que para que poder iniciar un tratamiento, dejes de consumir. Uno está iniciando un tratamiento para poder dejar de consumir y el requisito es que no estés consumiendo, Bueno, además, ¿no? teniendo en cuenta que las comunidades terapéuticas funcionan a partir de que el paciente mismo se quiere internar cuando claramente no puede con ese consumo. Exacto. O sea que no hay una cuestión legal que te ponga en un lugar, sino que vos tenés que aceptar hacerlo y para una persona que lo hace hasta antes de acostarse y que le digan a la hora que lo tiene que hacer, es muy difícil. Para eso creo que siguiendo el tema de entender el contexto, tratar de crear políticas prohibitivas o médico-hegemónicas claramente no colaboran. No, exactamente. Por eso, digamos, el rol de lo comunitario, digamos, esta manera de entender el consumo problemático de sustancias desde los derechos humanos, con un abordaje comunitario, es algo que también está enmarcado en la Ley Nacional de Salud Mental que tenemos vigente, ¿no? Y hay que tratar de que se logre una plena implementación de esa ley, porque ahí están estos principios, ¿no? Donde prima, digamos, la voz del sujeto. No importa si es una persona que consume, bueno, hay que escuchar también qué es lo que puede hacer en ese momento, qué es lo que puede dejar, qué es lo que puede regular en su consumo. Tal vez no pueda ser un consumo cero, pero bueno, sí pueda lograr algunos avances en ese momento, ¿no? Y sí, es como decías, el modelo por el que apostamos hoy en día, desde esta visión, que acompaña la Ley Nacional de Salud Mental, es corrida, ¿no? Del abstencionismo, del punitivismo, de entender a la persona que consume como un delincuente o como alguien peligroso, ¿no? O como alguien enfermo. O sea, ¿no? Hay como una historia larga en relación a los consumos atravesada por, bueno, como decías, el modelo médico hegemónico, después el modelo ético jurídico. Hoy por hoy, bueno, nos paramos en un modelo que entiende que la persona que consume es una persona que tiene un problema de salud mental y hay que tratarla como tal, ¿no? Entendiéndose el contexto, sino que están atendiendo a otra parte de la persona subjetiva que es claramente no está siendo contemplada por otros lados. ¿Y cómo se acorta o cómo se construye, ¿no? ese lazo entre lo social, todas las políticas que uno puede implementar, con cuidando al colectivo y entendiendo el contexto de ese colectivo? ¿Cómo se reduce esa situación de daño entre lo que uno piensa que hace contra alguien contra el cual desconoce también? Sí, si entendí bien la pregunta, tiene que ver con la política de reducción de riesgos y daños. Podemos hablar un poco de eso, enlazado a lo que venía diciendo anteriormente, ¿no? Que no se apuesta a que la persona, bueno, no toque más ninguna sustancia. Y digo consumo problemático de sustancias, pero también puede ser consumo de prácticas, ¿no? La relación con las tecnologías, el juego online, hay un montón de prácticas que se vuelven problemáticas, ¿no? Por la compulsión. A veces se trata de reducción de daños, ¿no? Reducir los efectos negativos que ese uso problemático tuvo para esa persona y pensar en estrategias preventivas para adelante, sin sancionar y juzgar lo previo, ¿no? Y darle lugar, bueno, tal vez pueda cambiar de sustancia,
tal vez pueda dejar de tomar o consumir en determinados momentos. Eso ya es un logro, eso ya es un avance. Y a la par ir abriendo otras puertas, ¿no? Acceso a la educación, acceso al laburo, garantizando que esos derechos se reconozcan, va a hacer también que la persona esté menos en esa, ¿no? Claro. Que tenga más sostén. Claro, teniendo en cuenta esto que hablabas recién de las redes sociales y de otro tipo del uso de las tecnologías, en el rango etario que uno piensa que es mucho más en los jóvenes, ¿no? y en los adolescentes esa incidencia, que como decís vos también es un consumo. ¿Es realmente así, que solamente incide más en una franja de la población? ¿El uso de las redes, digamos, y todas esas cuestiones tecnológicas? Yo creo que no, porque es muy fácil decir, los pibes son un desastre, ¿viste? O como decir, bueno, los pibes están en cualquiera. Me parece que no pienso eso. Yo creo que los consumos problemáticos, las relaciones problemáticas con las prácticas o con las sustancias no distinguen de edad, ¿no? Sí pienso que ese consumo puede tener consecuencias diferentes o consecuencias un poco más graves, si se quiere, en adolescentes y jóvenes. Pero bueno, ¿por qué esto? Porque son personas que están en proceso de subjetivación, están en un proceso de constitución psíquica, donde están formando su personalidad, están apuntalándose en la vida, entonces son como más vulnerables, ¿no? Como más propensos a consumir ese tipo de cosas o a sostenerse en ese tipo de prácticas. Tienen menos herramientas para salir. También en la adolescencia hay como mucha rivalidad con las figuras parentales, entonces claro, no reconocen ahí cuando alguien les marca un límite en función de un riesgo, ¿no? No un límite caprichoso. Es muy importante para entender cuándo nos estamos pasando. Exacto. De los dos lados, ¿no? Tanto del adulto como del joven que se está formando en su subjetividad. Sí, por eso es más complejo, o tiene esa complejidad en la adolescencia. Pero creo que los consumos lo atraviesan, digamos, a todas las edades. Y puede haber un punto en el que por ahí esa salud mental no siempre refiera a un consumo y, por ejemplo, sea la incertidumbre laboral, la sobreexigencia, lo que estamos viviendo hoy en día, el desempleo, el no saber si vas a llegar la noche a ver a tus hijos y vas a tener un plato de comida. Y eso no siempre, en lo que yo creo, vos me dirás mejor, repercute realmente en un consumo, pero sí repercute en la salud mental. Sí, ¿no? Exacto. Todas esas cuestiones más coyunturales, sí, calan hondo en la salud mental, ¿no? No contar con ninguna previsibilidad, ¿no? Futura, económica, no saber si con el salario que tengo voy a poder pagar las cuentas o voy a poder comer a fin de mes. Eso genera estrés, ansiedad y mucho daño a nivel emocional y también físico, ¿no? Porque no nos olvidemos que es como un conjunto y cuando algo no anda en la psiquis, ¿no? Repercute también en el cuerpo, insomnio, enfermedades psicosomáticas. Es complejo. ¿Y cuánto incide la cuestión individual de muchas veces empezar a aislarse, empezar a buscar lugares de soledad y que por ahí nadie se dé cuenta que uno empieza a tomar esas cuestiones para sí mismo, que claramente es porque lo que pasa muchas veces, no nos animamos a decir algo, quizás también por el estigma, ¿no? De esto que decías vos hoy, de que la salud mental está tomada como que el loco. Entonces nos empezamos a tomar diferentes conductas, no las sacamos, pero tampoco nadie se da cuenta y nos hace ver que nos está pasando eso. Quizás tampoco lo escuchamos, ¿no? Sí, está bueno porque son varias cosas. Primero, como esto del estigma, ¿no? De hablar de que estoy mal emocionalmente, ¿no? Porque uno para ir al médico porque, no sé, tiene gripe, bueno, es más fácil, ¿no? Che, fui al médico porque tengo gripe. Pero es más difícil decir, che, voy al psicólogo porque hay algo en mí que no está andando bien, ¿no? Es como si eso fuera peor visto, ¿no? Claro. Y es importante ahí cuando vos decís esto de que alguien lo note, ¿no? Ahí está la comunidad, ¿no? Ahí está el rol de la comunidad, ¿no? Por ahí yo la estoy pasando mal y, no sé, dejé de responder mensajes, dejé de ir a jugar al fútbol, dejé de ir a estudiar, dejé de juntarme con la gente que me juntaba en el barrio.
Y bueno, y ahí hay alguien, tiene que haber alguien, algún grupo, amigos, una profe, un referente del club, un amigo, alguien que diga, che, está bien, ¿no? Fulanito, le pasa algo, ¿saben? ¿No? Que alguien detecte alguna señal y que pueda decir algo y pedir ayuda a alguien más, ¿no? Por eso digo, a mí no me gusta quedarme con la idea de que solo pueden ayudar psicólogos o trabajadores sociales o comunicadores o docentes, sino a veces son personas, ¿no? Que vieron algo diferente, algo raro y se animaron a decirlo, ¿no? Eso puede marcar una diferencia muy grande en la salud mental de una persona. ¿Y cuáles son esas cosas que, por ejemplo, yo tengo un hermano, o un familiar, o un amigo, que, lo que estábamos hablando recién, es muy difícil entrarle a una persona y decirle, che, mirá, ¿por qué no vas a ver a alguien? Teniendo en cuenta todo este estigma que tiene la cuestión de la salud mental. Pero si vos pudieras decir, bueno, a una persona, empiecen a observar estas ciertas cosas y también, si querés por añadidura, ¿cómo podrías abarcar a una persona que también es muy difícil, que después que vos detectas ciertas cosas, también que te escuche? Desde tu experiencia, ¿verdad? Sí. Eso de que te escuche, bueno, a veces, bueno, uno no tiene el momento justo para ir a terapia. Uno es una decisión que uno, bueno, toma cuando puede también, ¿no? Porque es un proceso doloroso. Ahí hay que estar atentos, creo yo, como familia, como amigos, como grupo cercano, a señales de alarma, como estas que contaba recién. Y tratar de decirle al otro, bueno, te acompaño, vamos. ¿Querés que, no sé, te busque tal contacto para que vayamos a esta salita, si es en un barrio, o a esta psicóloga, mira, le ayudó a Menganita y bueno, y tal vez te ayuda a vos también? Eso, ¿no? Ofrecerle la ayuda, ofrecerle el acompañamiento a que pida ayuda, ¿no? Y la persona también la toma cuando puede tomarla. Tratar de darle un tiempito, ¿no? Siempre y cuando no haya un riesgo. En caso de riesgo o emergencia siempre es, bueno, 911, pero si no, bueno, también hay recursos a nivel provincial, hay redes de atención telefónica, digo, de la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos. Vamos a recordar. Claro, donde se puede consultar de manera como inmediata, pero sí, vuelvo a esto de que es esencial estar atento a lo que le pasa al otro, ¿no? En una época donde cada uno se mira a sí mismo. Está bueno mirar. Está bien. Sí, porque más que nada porque hablábamos esto de que muchas veces, yo a veces pienso que la diferencia es que cuando vos te cortás, vos la cicatriz la ves y te la ves todos los días y te vas a atender porque la ves. Pero cuando es una cuestión de emocional o en la cabeza la curita no sabés dónde ponerla, entonces también no solamente es más difícil para uno decir que tiene una lastimadura que nadie ve, sino además que otros lo noten también, que a vos no saben dónde ponerte esa curita, ¿verdad? ¿Existe esa diferencia también, no solamente para uno, para poder ocultarlo, sino para los otros para que lo vean? Sí, obvio. Eso no no es algo que se ve, ahí lo problematizaría, porque por ahí no sabes qué le pasa a la persona, pero sí lo ves raro, lo ves diferente, no lo ves como siempre, lo ves como más metido en sus pensamientos o más irritable o más ansioso o cosas que no le generaban estrés, de pronto lo empiezan a estresar. Bueno, en los adolescentes se ve mucho en la escuela. ¿Por qué se ve mucho en la escuela ahí? Porque pasan mucho tiempo ahí, porque hay profes que miran, ¿no? Hay profes que ven y señalan algunas cosas. Yo de pronto era un adolescente que le iba muy bien en la escuela y después no. Era alguien alegre y que hacía chistes y después ya no. Y bueno, son pequeñas señales que sí se ven. Si bien no se ve qué es lo que te pasa, por qué estás así, que a veces ni el mismo adolescente lo sabe, ¿no? Que para eso es como un proceso de terapia y de acompañamiento, de encontrar ahí a ver cuál es la causa de ese síntoma, pero sí se ve lo de afuera, ¿no? Se ve como la punta del iceberg, que son estos comportamientos. Y teniendo en cuenta los contextos en esos que vos estás contando, de la escuela, ¿no? Y de los barrios también, ¿tenés alguna experiencia dentro de tu formación o de tu experiencia en el territorio, tanto en el Fines o en el Envión, cuando vos estuviste ahí, que hayas visto que fue exitosa o sirvió de reconstrucción o de acercamiento de ese lazo social? ¿Que puedas contarnos? Sí, me pasó algo curioso cuando estaba en Envión, en un club barrial de Berisso. Hacíamos talleres que tenían que ver con educación sexual integral.
Pero bueno, más allá de la temática, era un espacio donde priorizábamos escuchar las voces de los y las adolescentes, ¿no? Y bueno, otro taller que hicimos también era, bueno, de violencia institucional, bueno, de esas cuestiones. Y hablábamos de las profesiones, ¿no? Tenía como toda una vuelta ahí de orientación vocacional. y bueno, una chica, me acuerdo, me decía que, bueno, que ella nunca había considerado la posibilidad de ir a estudiar a la universidad, ¿no? Que era como el primer acercamiento que tenía a saber cómo era lo que nosotros le estábamos reponiendo ahí en oficios y profesiones. Y otro chico que dice, yo pensé que la única opción que tenía era ser policía, ¿no? Me dijo. Y bueno, y ahí pudimos ver que había un montón de otras opciones. Y bueno, como que salió contento de eso y eso para mí fue como muy groso. Ahí fue una política propia de ustedes, implementada para que él viera que había otras oportunidades. Claro, exacto. Y no quedarse solamente en el estima de que él tenía que ocupar ese lugar. Porque decía, bueno, mi hermano está en la escuela de policía, mi viejo es policía, entonces yo pensé que era lo único que podía hacer. Digo, a ver, no estaría mal que elija ser policía, pero si verdaderamente lo elige. Digo, no, lo que estamos problematizando acá es que pueda elegir y que sepa las opciones, las posibilidades que tiene, que la universidad es pública, que puede acceder, que tiene recursos simbólicos para hacerlo, porque era un pibe encima que siempre participaba, venía a los encuentros. Y eso me quedó como una historia, una anécdota. Y en relación a eso de las políticas públicas, ¿no? ¿Cuánto incide o cuánto es la importancia de la prevención y no actuar directamente cuando ya el conflicto está dado? Es como actuar con el diario el lunes, ¿no? Sí. En casos, por ejemplo, tan extremos como una cuestión de salud mental, que puede llegar a una tentativa de un suicidio o hacerlo realmente. Uh-huh. ¿Cuánto es la importancia de trabajar directamente en la prevención? De manera preventiva, sí. La prevención y la promoción de la salud mental es clave, ¿no? Para ahorrarnos todos los costos. Digo, los costos subjetivos para la persona cuando ya está instalado un padecimiento, los costos, digamos, en términos de políticas públicas, también es más costoso reparar que prevenir, creo yo. Y en ese punto sí, estrategias de prevención tienen que ver con que las personas puedan acceder a los servicios de salud mental, ¿no? Que puedan acceder de manera preventiva y no llegar tarde. Eso por un lado. Después también personas que identifiquen, que miren, como decíamos recién, un profe, un referente, hablando de adolescentes, ¿no? Si es una persona adulta, de alguien cercano, que identifique que hay algo en el otro que no anda y que trate de acercarle algún recurso posible. Que haya políticas públicas de prevención. Hay un programa que el otro día me enteré que existía, que es La salud mental es entre todos y todas, es un programa que un equipo del Ministerio de Salud junto con la Dirección General de Cultura y Educación van a las escuelas y hacen talleres con los pibes para hablar de salud mental, ¿no? Y ahí aparecen muchas cosas, ¿no? Que los pibes se sienten solos, que no se sienten escuchados, que a veces lo que sucede en las redes no se lo comparten a su familia porque no los entienden, no saben cuáles son los códigos que ahí circulan. Eso es prevención, por ejemplo, ¿no? Una política de prevención. De alguna manera igual siempre falta un poco más y claramente esa prevención todavía no es tan real, sino que quizás hay un montón de planes, pero por una cuestión de crisis es muy difícil llevarlos directamente al territorio. Exacto. ¿Y cómo podemos hacer, bueno, hablando de vuelta de eso, o cómo te parece a vos que debería ser un abordaje en esta situación de crisis de todo tipo, donde es muy difícil también llegar a un montón de gente que realmente no tiene acceso y si nosotros no vamos o el efector no va, claramente no lo puede abordar de ninguna manera? Uh-huh. Bueno, yendo. Digo, esto del efector no va, digo, hay también políticas que tienen que ver con que los equipos de salud que trabajen dentro de los dispositivos comunitarios, los centros primarios, los centros de atención primaria, tengan esto en cuenta y que a veces, hay que ir, no hay que acercarse. Se me ocurre ahora una viñeta que compartía con unas compañeras en oportunidad de una formación, que había un pibe, ¿no? que estaba en situación de consumo problemático, que no quería acercarse al dispositivo de atención, de ayuda, no estaba muy resistente con eso. Entonces la psicóloga del equipo, salió a caminar con él por el barrio, por el barrio, ¿no? Caminaban, miraban, y en esa circunstancia recorrer el barrio
no frente a frente como en una entrevista o en un diván, digamos, sino uno al lado del otro, él le empezó a contar. Empezó a contar las cosas que le venían pasando, ¿no? Y bueno, y se abrió así la persona, ¿no? Se dio así, claro, en esa. Después otras historias donde uno intenta acercar a personas a un dispositivo de atención, te hablo en los barrios, adolescentes sobre todo, y no llegan, no vienen, no quieren, pero si vos vas los viernes a las 9 de la noche donde juegan el partido de fútbol, capaz que te invitan a jugar, capaz que ¿no? Después comparten un momento cuando termina el partido y ahí como que empezás a acercarte de otra forma y después te ubican, te referencian y se acercan, pero empezaste a construir desde otro lado. O sea, es muy importante no solamente la política, sino las personas que componen esa política y que la llevan adelante para que eso llegue a los más necesitados. Sí, exacto. ¿Y qué te parece que si la política existe, si las personas están propuestas y se acercan a esos espacios que vos decís y hacen cosas que por ahí están por fuera de su función, pero las hacen igual por la comunidad, ¿qué es lo que les falta? ¿O cómo verías vos que habría que cambiar algunas cosas en relación a eso? De esa política pública, decís, sí, para que tenga más alcance. Exactamente. Creo que falta personas, que le pongan el cuerpo. Hay mucha demanda en salud mental, muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras están muy cansados, estamos muy cansados, hay mucha demanda, que por un lado está bueno porque hay trabajo, ¿no? Pero por otro lado, bueno, es poner mucho el cuerpo, sobre todo en los dispositivos comunitarios. Hace falta eso, seguir poniendo el cuerpo ahí. Y también, seguir militando, por la plena implementación de la ley de salud mental, que ahí todo esto que estamos conversando, ¿no? Se establece como una normativa, pero todavía no está del todo implementada. Claro. Entonces, hay que seguir trabajando para lograr, el cierre de los neuropsiquiátricos y la apertura en su lugar de las comunidades, de los centros, de atención en las comunidades. Y estrategias como alternativas, ¿no? Que no sean la internación, sino también, hogares asistidos, hospitales de día, donde las personas pueden tener una vida más normal, inserta en la comunidad, sin procesos eternos de internación, ¿no? Porque eso se comprobó que estigmatiza y no ayuda a la persona, ¿no? Que las internaciones, de ser necesarias, sean breves, sean por el menor tiempo posible y que luego se procure la reinserción, ¿no? Tanto social como laboral de esa persona. Y si vos pudieras darle un mensaje a alguien que te está mirando en este momento y que se siente en esa situación, después de todo lo que hablamos y de todo lo que compartimos, ¿qué le dirías? Y también, si tuviéramos la posibilidad de volvernos a encontrar en algún momento, de acá a un tiempo, ¿cómo te gustaría contarnos a todos que está la cuestión de las políticas de salud mental llevándolas a cabo? Me preguntaste muchas cosas. Voy a contestarte la mayoría de las que me acuerdo. No, pero nada, espero que se avance en este sentido de la implementación de la ley. También como si te encontrás en alguna de estas situaciones de malestar, de ansiedad, de miedos, de incertidumbre en relación al futuro, en relación a lo económico, a lo social, a lo político, que lo hables. No importa si no te sentís preparado o preparada para ir al psicólogo o a la psicóloga. Contáselo a alguien, hablar ya alivia un montón, a un amigo, a una profe, a alguien de confianza, que quizás esa persona no tiene la palabra justa para ayudarte, pero sí te va a escuchar y te puede llegar a referenciar a otro lugar donde sí te puedan ayudar con alguna herramienta más técnica. Pero desde mi lugar, háblalo, compartilo, que podés estar mejor de lo que estás ahora. Erika, te agradezco la charla, te agradezco todo lo que aprendimos. Seguramente te vamos a convocar para futuras charlas sobre el mismo tema porque encantada. Es bastante más larga de hablar. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, muy cómoda, gracias. Por nuestro lado nos vamos despidiendo, sin antes recordarles las redes, Corazonada en Vivo y el Chispazo ARG. Espero que lo hayan pasado bien y nos vemos en el próximo Corazonada en Foco. Gracias. Estamos y venimos con el power de poder contar de mi vida, de la tuya y nuestra comunidad, la que sabe de unidad.
y que guía nuestros pasos para avanzar. Acá estamos arrancando un nuevo ciclo de poder contar.